Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a la charla sobre medidas preventivas para un retorno seguro, que se enmarca dentro de las actividades implementadas por la Dirección de Recursos Humanos de nuestra institución, preparando a nuestra comunidad para una reactivación presencial segura y como parte de las actividades de capacitación de las instituciones de educación superior establecidas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. A continuación, el director de Recursos Humanos de nuestra Casa de Estudios, el señor Cristian Flies López, dirá unas palabras de bienvenida. Director, adelante, por favor. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes. Antes que todo, quiero dar la bienvenida a cada uno de los asistentes y participantes de esta actividad, cuyo propósito es poder capacitar y mejorar nuestras competencias para un retorno seguro en nuestra institución. Sabemos que han sido meses duros, sabemos que han sido meses difíciles y que el retorno probablemente también lo sea. Por lo tanto, hemos querido, en el marco de actividades del plan de retorno de la universidad, tener un espacio para poder mejorar nuestros conocimientos, actualizar también nuestras informaciones y poder tener apreciaciones transversales a nuestra universidad. Para eso, entonces, queremos que cada uno de los participantes, al terminar esta actividad, contemos con una mejor preparación y por lo tanto nos podamos sentir más seguros al momento de tener que retornar. Para ello, hemos querido contar con la presencia de un destacado médico nacional, el doctor Jaime Labarca, quien es infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile, es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Adulto de la Universidad Católica, jefe del Programa de Diplomado de Enfermedades Infecciosas del Adulto y también director del Grupo Colaborativo de Resistencia Antibacteriana de la Sociedad Chilena de Infectología. Con el doctor Labarca ya hemos tenido un par de sesiones anteriores en las cuales hemos podido comprobar su expertise en el ámbito, pero también su amplia disposición para atender todas nuestras preguntas. Así que desde ya también aprovecho de agradecer al doctor Jaime Labarca por su presencia esta tarde, que nos puede acompañar. Y sin más, doctor, le pido que podamos iniciar esta actividad. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Es en realidad un privilegio poder compartir desde la Universidad Católica hacia la Universidad, ¿no es cierto?, Federico Santa María. Y creo que es una tremenda oportunidad para poder entregar lo que hemos avanzado en nuestra universidad, ¿no es cierto?, en el retorno, ¿no es cierto?, y entregar algunas directrices generales junto con reforzar algunos conocimientos de lo que ha sido esta pandemia en nuestro país y lo que nos espera para el próximo año. Entonces, lo que voy a hacer es una presentación que dura alrededor de 45 minutos, abarcando distintos temas, y luego estoy muy dispuesto a contestar todas las preguntas que ustedes quieran, así que por favor hagan llegar sus preguntas para que después las podamos comentar al final de la presentación. No tengo ningún miedo a las preguntas y no tengan ningún miedo a preguntar lo que se les ocurra, porque como he dicho en las sesiones anteriores, después de haber estado como varias semanas en los matinales, digamos, uno ahí responde todo tipo de preguntas de todo tipo de ámbitos, así que ya no le tengo miedo a las preguntas y puedo responder, digamos, lo que sea necesario. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir mi presentación. Espero que se vea bien. ¿Se ve bien la presentación, Isabel? Sí, doctor, perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es hablar de la evolución y el impacto de COVID-19 hasta la fecha en nuestro país. Vamos a hablar de la enfermedad, porque creo que es muy importante que todos conozcan la enfermedad y conozcan cuál es la importancia y por qué nosotros estamos tan preocupados de esta enfermedad, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de cómo nos preparamos para un retorno en la universidad,
en el contexto actual, en el contexto que se nos viene ahora a final de año o a principios del próximo año, y luego algunas ideas generales de lo que nos podría esperar, ¿no es cierto?, para el primer semestre del 2021. Entonces, si uno mira, las pandemias son epidemias, ¿no es cierto?, que ocurren a nivel global. Claramente ahí está la peste negra y de varicela en muchos años atrás, pero la gran pandemia que nos trae recuerdo y de la cual hay más documentación es la influenza española, la cual está aquí como marcada en verde, ¿no es cierto? Y el volumen, ¿no es cierto?, de la esfera tiene que ver básicamente con la cantidad de muertos que hubo, ¿no es cierto? En esa oportunidad hubo alrededor de 20 millones de muertos, ¿no? Y claramente es una de las pandemias más importantes que han existido y es de la más importante, sin lugar a dudas, del siglo XX. Esta otra esfera grande, ¿no es cierto?, en color rojo, es básicamente lo que refiere a la epidemia del VIH, pero esta epidemia estábamos viendo que ocurre en un contexto de 30 años, por lo tanto no tiene el concepto de la pandemia actual, ¿no es cierto? Ahora, si miramos la línea de abajo, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, que es siglo XXI, nos encontramos con este escenario. Nos encontramos con el escenario de que la pandemia más importante del siglo XXI hasta la fecha es el COVID-19. Sin embargo, han habido otras pandemias antes, el SARS en el 2002, 2003, el MERS en el 2012 y el COVID-19. Esta la marco en círculo o en elipse porque básicamente son pandemias que ocurren en el contexto de coronavirus. Son, entonces, de las 5 epidemias importantes con amenaza de pandemia o pandemia propiamente tal, de las 5, 3 son coronavirus. O sea, yo jamás me hubiera imaginado hace 30 o 20 años atrás que el coronavirus iba a ser un agente tan importante como causa de pandemia y que iba a causar una pandemia tan importante como la que hemos vivido ahora. No me lo habría imaginado bajo ningún contexto. Entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que es un virus de la familia de los virus ARN, a diferencia de otros virus que son los ADN, y que está ampliamente distribuido en humanos, en mamíferos y en aves. Entonces los coronavirus están ampliamente distribuidos, ¿no es cierto?, en el reino animal, y claramente hay 4 tipos de virus, que son estos que están marcados en celeste, y que dan básicamente infecciones autolimitadas del tracto respiratorio superior, o sea, dan resfrío común. Simplemente resfrío común. Es una de las causas más importantes del resfrío común. Y causa infección esporádica, particularmente, ¿no es cierto?, ataca en los meses de invierno. A diferencia Estamos presentando unos problemas técnicos, el doctor Labarca ahí está volviendo, así que le vamos a dar unos minutos. Ahora sí, doctor. se perdió la... Sí, se cayó en un momento, pero ahora tiene que reactivar la presentación y estamos. Entonces... ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Entonces, quería decirle que para los fines de esta presentación mantengan en todo momento esta idea muy presente, que estamos frente a la pandemia más importante en los últimos 100 años. Desde la epidemia de la influenza española a la fecha no hemos vivido o no se ha vivido un evento médico tan importante como el que hemos vivido este año. Nada se asemeja a lo que hemos vivido este año, por lo tanto, estamos viviendo desde un hecho histórico, un hito, que en realidad es no solo médico,
sino es social, ¿no es cierto? Es económico y que además es global. Por lo tanto, estamos frente a un hecho único en los últimos 100 años. Y en segundo lugar, este no es solo un virus nuevo o un coronavirus mutante, sino es una enfermedad nueva, que produce una enfermedad nueva, una enfermedad que nosotros no conocíamos, un virus con características de producir enfermedades que nosotros no lo habíamos visto en otros virus previamente. Por lo tanto, produce enfermedad nueva, y esta enfermedad tiene dos características principales: es altamente contagiosa y es una enfermedad grave. Así que produce enfermedad grave no en todos los pacientes, pero sí en un porcentaje no menor. Estas son las cifras de la semana pasada, pero básicamente estamos con más de 500.000 de casos, más de 15.000 fallecidos en Chile. Recuerden que las Torres Gemelas murieron 2.000, 3.000 personas en el ataque, pero ya llevamos 15.000 en Chile, y bueno, y en otros países, por supuesto, que llegan un número mucho más significativo. Pero en los últimos días básicamente estamos teniendo alrededor de 1.000 casos, de los cuales 1/3 son asintomáticos y 2/3 son con síntomas. Eso es malo que sean 1.000 o 1.500 casos, porque es una cifra todavía alta, pero es bueno en el sentido en que no todos están representando enfermedad o pesquisar los casos más severos, sino estamos pesquisando casos realmente asintomáticos. Así que de alguna manera eso es bueno. Este gráfico representa lo que ha sido la epidemia en Chile. Yo diría que hemos tenido 3 etapas. Uno corresponde a la etapa que es de instalación de la epidemia, que es una etapa donde tuvimos un bajo número de casos y tuvo bastante contenido, y yo diría que se resume muy bien en lo que pasó en marzo y abril. Luego hemos tenido la etapa epidémica, en la cual vino un ascenso muy, muy importante de casos. Se perdió la trazabilidad, ¿no es cierto? Aumentó significativamente la mortalidad, y eso, y después vino una caída, ¿no es cierto? Afortunadamente, que nos tiene en la situación actual. Esto corresponde, esta etapa epidémica, a los meses de mayo, junio y julio. Y ya en agosto entramos en una etapa nueva, que es la etapa post-epidemia, por ahora, ¿no es cierto? O post-brote epidémico, en la cual salimos, sin lugar a dudas, con un número de casos muy alto. Recuerden que si ustedes comparan con el brazo anterior, con el que está a la izquierda, ¿no es cierto? La instalación fue con muy pocos casos y la salida fue con muchos casos. Estamos hablando de 1.000, 1.500 casos diarios, pero afortunadamente en los últimos días ha ido bajando progresivamente. Esto se refleja muy bien en la curva de los casos acumulados, ¿no es cierto? La tasa acumulada, que claramente se disparó, ¿no es cierto? Y luego siguió aumentando, pero de una manera no con la rapidez que aumentó en los meses de invierno. En Chile esta epidemia tiene una distribución que no es uniforme, claramente ha atacado con mucha más fuerza y severidad en la zona extrema, Arica, Tarapacá, y también en la región austral, y también en Santiago, y con menos intensidad y de forma salpicada en el resto del país. Entonces, no ha sido uniforme en el país, y en segundo lugar, ha sido asincrónica. Mientras, por ejemplo, Santiago tuvo su curva en mayo, junio, julio, si ustedes miran el gráfico al lado, hasta la sexta región, todo ocurrió muy parecido, pero todo ocurrió un mes después. Fue como julio, agosto, junio, julio y agosto, ¿se fijan? En cambio, por ejemplo, la región de los ríos y los lagos, prácticamente con muy pocos casos todo el periodo, y recién en octubre, noviembre, tuvieron un incremento de casos, como se ve acá abajo. De tal manera que el virus de alguna manera se ha ido moviendo hacia sectores del país que fueron menos atacados en los meses previos y que están siendo más atacados en los últimos meses. Y esto tiene que ver, ocurre por la geografía de nuestro país, digamos. Esto favorece que vaya ocurriendo por parte, y no cuando un país, ¿no es cierto?, está todo conectado, no ocurre todo en forma simultánea, lo cual nos ayuda un poco a evitar los colapsos sanitarios, ¿no es cierto?, y nos da posibilidad de tener lugares que están un poquito desahogados para el manejo de pacientes.
A propósito, lo mismo, la capacidad ventilatoria que teníamos era como alrededor de 500 ventiladores, ¿no es cierto? Pero se tuvo que triplicar en base a compra de respiradores, implementación y conversión de máquinas de anestesia, también que se llegó a tener casi 300% o sobre el 300% de la capacidad, o más del 300% de la capacidad habitual de ventilar pacientes. Y esto quedó reflejado en esta curva que un poco nos habla de la crisis que tuvimos o el estrés sanitario, porque claramente la línea de abajo de color café o ocre nos muestra la cantidad de casos que tuvimos en ventilación mecánica por coronavirus. ¿Se fijan? Entonces, y la verde es prácticamente todo el total de casos que tuvieron ventilación mecánica en el periodo. Perdón, me fue la cantidad de ventilación mecánica en el periodo, de tal manera que prácticamente se triplicaron los casos en ventilación mecánica y prácticamente todos fueron coronavirus, de tal manera que los pacientes que estaban en ventilación mecánica sin coronavirus fueron muy poquitos, en la medida, y entonces casi prácticamente copando la capacidad de manejo de los pacientes en ventilación mecánica. Y claramente, al ir disminuyendo los casos de coronavirus, empiezan a aumentar los casos de personas que están en ventilación mecánica, no por coronavirus, y claramente también empiezan a aumentar la capacidad de camas disponibles, que está acá en amarillo, para de unidad de cuidado intensivo. Entonces, claramente hubo un periodo que fue mayo, junio y julio, donde prácticamente los hospitales estaban enteros, convertido en unidades de cuidado intensivo con pacientes recibiendo oxigenación o ventilación mecánica en múltiples distintas salas del hospital. Un escenario que jamás habríamos imaginado como médicos nosotros que nos iba a tocar vivir. Claramente en esa época también en rojo se muestra el porcentaje de positividad de los PCR. El 50% de los PCR que se hacían en esa época 50% eran positivos. De tal manera que 1 de cada 2 personas que hacían hacer PCR salían positivos y la mayor parte en gente de edad, porque este gráfico muestra hacia arriba a las personas que tenían mayor edad. De tal manera que, y sin embargo, hoy por hoy están con un tono muy pálido porque la positividad PCR ha bajado significativamente. Otro hecho notable en el gráfico de acá arriba es que de los hospitalizados, los hombres eran muchos más que las mujeres. De alguna manera, las mujeres se defendieron mucho mejor de esta enfermedad grave que los hombres, que fueron los que cayeron mucho más al hospital. Prácticamente, si ustedes ven, por cada 2/3 de los hombres, o los hombres tenían por lo menos 1/3 más de casos hospitalizados que las mujeres. Otro hecho notable es que durante los meses de marzo y abril, al comienzo de esta curva de abajo, básicamente casi todos los casos, esta es la curva de mortalidad. La mortalidad total y la mortalidad en domicilio. De tal manera de que en los meses de marzo y abril, la mortalidad, prácticamente todos los muertos ocurrían en el hospital. En cambio, cuando vino la crisis de la epidemia, ¿no es cierto?, el periodo epidémico, la mortalidad subió significativamente y hubo un momento en que dijimos, no estamos contando todos los muertos porque probablemente hay más muertos de lo que se están contando en los hospitales, y efectivamente la curva de mortalidad en domicilio también creció. Entonces, esta mortalidad en domicilio fue mucho más difícil de pesquisar y de hacer seguimiento, y por eso que, de alguna manera, no estaban los registros que después se corrigieron, ¿no es cierto?, porque esa mortalidad en domicilio era más difícil de pesquisar. Para terminar esta primera parte, solo reforzar de que estamos enfrentados al desafío sanitario más importante de los últimos 100 años, que esta epidemia en Chile ha tenido un número muy alto de casos y de muertos, particularmente en región metropolitana. La epidemia ha tenido un distinto impacto según la región del país y ha sido asincrónica, y los datos de Chile sí son muy confiables, comparado con datos de la región y datos globales, por ejemplo, los de Europa. En Chile se hace mucho testeo, por lo tanto tenemos mucha conciencia de la cantidad de casos que tenemos, y claramente los datos de hospitalización y mortalidad se corrigieron y por lo tanto son datos bastante confiables. Ha habido una gran inversión tanto en diagnóstico laboratorio
también en inversión para el manejo de los pacientes, en ventilación mecánica, para controlar esta epidemia y evitar el colapso sanitario, y no solo a nivel de la atención hospitalaria o de gobierno o del Ministerio de Salud, sino también a nivel de los privados. Todos los privados, muchas empresas han tenido que invertir mucho en equipo de protección personal, en capacitación, en distintos frentes, ¿no es cierto?, para poder llevar, ¿no es cierto?, un cuidado a las personas de las distintas empresas y lugares de trabajo. Respecto a la enfermedad, un par de palabras. Es muy importante tener conciencia de algunos conceptos que les van a servir no solo para el trabajo, sino en su vida diaria, para que mantengan estos conceptos, ¿no es cierto?, y de alguna manera los puedan aplicar. En el recuadro verde está marcado el periodo de síntomas. Y el primer día que la persona presenta síntomas, lo vamos a llamar el día +1, ¿ya? Y la persona puede tener síntomas 5 o 7 días sin mayor problema. Entonces, y eso podría estar representando un caso leve o moderado incluso. Bueno, está visto que los cultivos virales son positivos en fosa nasal desde 2 días antes de empezar con síntomas. Y el cultivo viral se hace positivo hasta el día 7. Después del día 7, los cultivos virales ya no se recupera vía virus de la vía respiratoria. Esto tiene una muy buena correlación con la carga viral, que sube rápidamente. 2 días antes se mantiene muy alta y luego baja. De tal manera que claramente estos dos hechos demarcan muy bien el periodo de contagiosidad. El periodo de contagiosidad, que está en este recuadro, ¿no es cierto?, y marcado arriba también, es desde 2 días antes de que comiencen los síntomas hasta 7, 8 días después de la fecha de comienzo o del primer día de los síntomas. 7 u 8 días después del primer día que comenzaron los síntomas. Después del día 7 u 8, la carga viral baja en forma muy importante y por lo tanto la persona se baja la contagiosidad en forma muy significativa y progresiva hacia los días siguientes. Inicialmente, entonces, se consideraba el día 14 como el día para levantar el aislamiento de los pacientes que tenían COVID-19, pero dado toda esta información, este periodo se acortó al día 11, al día de hoy, 10, 11, ¿no es cierto?, al día de hoy. Bueno, ese es un concepto que es el periodo de contagiosidad, para que ustedes tengan súper claro el periodo de contagiosidad. Otro concepto es el periodo de incubación. La persona que comienza sus síntomas el día 1 se puede haber contagiado desde pocos días antes hasta 14 días antes. Dicho de otra manera, no hay nadie que después de haberse contagiado haya presentado síntomas después de 14 días. O sea, si en el día menos 14 yo fui contacto estrecho de alguien que tenía COVID, puedo desarrollar síntomas hasta el día 14, pero no hay nadie que haya desarrollado síntomas después del día 14. Este periodo es el periodo máximo de contagio, que se llama periodo de incubación. El periodo máximo en que la persona puede estar incubando la enfermedad. Y el periodo máximo puede ser 14 días, como hemos dicho, pero solo desde 2 días antes de presentar los síntomas va a estar contagiosa la persona. Por lo tanto, muchas personas que están en periodo de incubación están sanos y no son contagiosos durante gran parte del periodo de incubación. Bueno, lo que puede pasar en este periodo de incubación es que las personas pueden hacer el cuadro clínico súper tardío, el día 14. Bueno, está contagiando desde el día 12. O pueden presentar los síntomas el día 5. Bueno, está contagiando desde el día 3. O pueden presentar los síntomas el día 10 desde el contagio y pueden estar contagiando desde el día 8. Esto hace que cuando una persona toma contacto con alguien con coronavirus, se llama contacto estrecho, con alguien que tiene coronavirus. Y ese contacto estrecho puede hacer que la persona tenga síntomas hasta 14 días después, pero nadie sabe en qué momento va a ser los síntomas y en qué momento va a ser contagioso. Puede ser muy precozmente o puede ser muy tardíamente. Por lo tanto, todos los contactos estrechos, para evitar que contagien a su familia, todos los contactos estrechos tienen que irse a cuarentena por 14 días
Y tienen que estar aislados, porque si se dan a cuarentena y juegan a las cartas con toda la familia y presentan síntomas al día siguiente, van a dejar a todos contagiados. Por lo tanto, la cuarentena individual obligatoria, por ser contacto estrecho, requiere que esa persona esté en su casa, pero además esté en aislamiento para evitar de contagiar al resto de la familia. Puede pasar que una persona, como en la línea abajo, tenga un contacto estrecho con alguien que tiene coronavirus y durante todo el periodo de incubación no presente los síntomas y por lo tanto esa persona muy probablemente no se contagió. Eso puede pasar. También puede pasar que haya hecho enfermedad sintomática. La única manera de saberlo es que la persona se le haga un test de anticuerpos alejado del episodio y ahí uno va a poder saber en realidad si durante este periodo hizo o no en algún momento fue asintomático. Pero si los anticuerpos son negativos, quiere decir que en ningún momento se contagió. O sea, hubo riesgo de contagio, pero no se contagió. Cuadro clínico, entonces, son asintomáticos. Los asintomáticos pueden ser de un 20 o 40%, muy variable porque depende del momento epidemiológico. De hecho, en los periodos de gran epidemia, hay muchas personas que son asintomáticas que están circulando y que pueden contribuir a aumentar la epidemia. Hasta un 20 o 30% de personas, si uno hace test en gente asintomática, puede encontrar positivo. Ahora, de los que hacen síntomas, la mayor parte hace una enfermedad leve o moderada, el 80%, un 15% es enfermedad severa que podría pasar en la casa, con suerte, o en el hospital, y un 5% hace una enfermedad crítica grave que cae en unidad de cuidado intensivo y requiere apoyo con ventilación mecánica. ¿Por qué ocurre esto? Esta enfermedad severa es porque este virus tiene un virus que puede en algunos pacientes evolucionar en forma prolongada. Quiere decir de que la primera semana hay muchos síntomas virales como fiebre, decaimiento, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, y eso pueden ser los típicos síntomas de cualquier virus, ¿no es cierto?, la primera semana. Pero algunos pacientes, particularmente aquellos que tienen mayor edad, después de la semana, siguen con fiebre y siguen con dolores musculares y pueden empezar con síntomas respiratorios, tos, dolor al pecho, dolor torácico, ¿no es cierto? Y se constituye una neumonía, pero esa neumonía va acompañada de una respuesta inflamatoria. En la sangre hay una serie de mediadores químicos que producen mucha inflamación. Y esa inflamación es la que hace que los pacientes lleguen al hospital con fiebre, con gran decaimiento, y con una neumonía que va evolucionando rápidamente. Y esos pacientes pueden estabilizarse en el hospital o si siguen evolucionando de forma más grave, pueden requerir ventilación mecánica. Entonces, y eso ocurre generalmente después de una semana. Habitualmente este periodo inflamatorio y con neumonía es más bien tardío, es después de que la persona ya lleva 7 días con la enfermedad. La neumonía es la complicación más frecuente, y digo frecuente porque es muy frecuente, o sea, muchos pacientes que tienen 5 días con fiebre, que están en su casa, aún no tengan tos, si uno le hace una radiografía de tórax, se encuentra que hay una neumonía con múltiples focos de infección. Entonces, muy, muy frecuente. No hay ningún virus que dé neumonía con tanta frecuencia. Porque, claro, cualquier virus se puede complicar con una neumonía bacteriana o cualquier virus puede dar una neumonía viral. Pero un virus que dé con tanta frecuencia neumonía, eso pocas veces lo hemos visto. Yo no recuerdo un virus que sea así. Puede ser severa, ¿no es cierto?, porque tiene múltiples focos de infección y va progresando rápidamente, ¿no es cierto? Tiene un componente radiológico que es muy característica, porque miren, aquí arriba hay unos escáneres de tórax, y si ustedes ven donde estoy marcando yo con la flecha, se ve un foco de infección, acá abajo se ve otro foco de infección, acá se ve otro foco de infección. En general es una neumonía periférica, está muy cerca de la pleura, por lo tanto produce dolor al pecho, produce tos y produce dolor al pecho. Y esa neumonía, ¿no es cierto?, puede progresar hacia un daño alveolar difuso, que produce en gran medida lo que llamamos la insuficiencia respiratoria, o sea, las personas no pueden oxigenar la sangre, requieren oxígeno, y eso es porque los alvéolos se llenan de líquido, ¿no es cierto?, y de material de inflamación. Algunos pacientes que hacen enfermedad grave comienzan con un proceso de fibrosis que se llama neumonía organizante,
y que puede dejar secuela a posterior, ¿ya? Esta es una enfermedad nueva y es una enfermedad especial. Es una enfermedad especial porque en el fondo es única, es nueva y es única. Es única porque, por ejemplo, hemos visto cosas clínicas que nunca habíamos visto en otros virus. Por ejemplo, que de repente alguien con esa pierda el olfato completamente y pierda el gusto. Es una cosa muy rara, muy inusual. Bueno, ahora tenemos una explicación y todo, pero eso no lo hemos visto en ningún virus nunca antes. Que produzca este dolor torácico, que es muy distinto al dolor torácico de una neumonía. El dolor torácico de una neumonía es una puntada y es cuando básicamente una neumonía bacteriana se complica. Pero un virus, una neumonía viral que produzca dolor torácico, tampoco lo habíamos visto nunca. La misma neumonía es la complicación más común y se produce con tanta frecuencia y de por sí es tan particular la neumonía que igual es un hecho curioso. Ocurre también de que muchos pacientes tienen muy poca oxigenación en la sangre, pero no se dan cuenta de que tienen muy poca, no tienen los síntomas. Cuando la gente tiene poca oxigenación en la sangre, está respirando muy cansado, tiene que respirar muy rápido. Estas personas están como tranquilas, eso es lo que se le llama happy hipoxemia, que es como uno solo lo sabe cuando empieza a saturar los pacientes, o medirle la saturación de oxígeno. También es una neumonía que tiene esta llamada tormenta de citoquinas. Estas citoquinas son los mediadores químicos que producen inflamación en el cuerpo, que producen la fiebre alta y todo este estado de shock. Bueno, tantas son las citoquinas circulantes, que se llama tormenta de citoquinas. Eso no se ve en ningún virus. Eso se ve básicamente en infecciones bacterianas, por lo tanto es otro hecho particular. Lo otro que es muy particular es que la enfermedad por sí misma es prolongada. Yo recién les mostraba de que puede evolucionar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. O sea, puede ser que el virus esté incluso agravándose durante semanas, digamos, y muchos síntomas, y por lo tanto muchas personas tienen una evolución muy prolongada de 14 días o más con el cuadro viral, lo cual es absolutamente inusual para un virus respiratorio. Y lo otro hecho interesante es que muchos pacientes que se mejoran del coronavirus siguen con síntomas hasta 1 o 2 meses después. La fatiga, el cansancio, la falta de aire son síntomas muy comunes en los pacientes que tienen esta enfermedad. Otro hecho interesante es que hemos medido anticuerpos. Rápidamente se tuvo disponible un examen de anticuerpos. ¿Y qué dice la medición de anticuerpos? Que las personas asintomáticas, aquellos que se detectan porque hubo un brote en la oficina, se hicieron todo el PCR y aparecieron 2 o 3 asintomáticos con PCR positivo, cuando uno les va a medir anticuerpos no generan anticuerpos. Hasta un 40% de los asintomáticos no generan anticuerpos. Eso porque al principio vimos asintomáticos, los teníamos en aislamiento, 14 días en ese momento, hoy día sería 11. Bueno, y cuando lanzábamos el aislamiento, decíamos, ahora vamos a ver por lo menos, ¿tienes anticuerpos? Y le medían los anticuerpos, no tenía anticuerpos. Bueno, después salió el dato de que hasta un 40% no genera anticuerpos. Y las personas que tienen síntomas, hasta un 15% no generan anticuerpos. Entonces, de alguna manera, no todos generan una respuesta inmunológica. Claramente, si los síntomas son más prolongados, son más intensos, la probabilidad de tener más anticuerpos es mayor. De manera que, en general, en esos pacientes hemos visto que la tasa de anticuerpos es mayor. Pero, ojo, no todos generan anticuerpos, por lo tanto es interesante, bueno, medirse los anticuerpos después del coronavirus y también la recomendación de que se sigan cuidando es una recomendación que aunque puede estar de más, la gente que tiene coronavirus, nosotros no sabemos, todavía tenemos tanta incertidumbre respecto a la enfermedad que siempre aconsejamos que se sigan cuidando. También sabemos que los anticuerpos tienden a bajar con los meses, a los 3 meses, 2 o 3 meses pueden bajar los anticuerpos, pero no necesariamente se hacen negativos y eso no significa que, estos son varios estudios, y eso no significa que definitivamente se pierda la respuesta inmunológica, simplemente bajan los anticuerpos, pero hay todo un sustrato de una maquinaria celular que es la que produce los anticuerpos que queda como dijéramos, codificada, que de alguna manera puede volver a generar anticuerpos si fuera necesario. De manera que todavía no sabemos, hay muchos datos de inmunidad que falta por saber, ¿no es cierto?, cuánto duran los anticuerpos, qué pasa si uno no tiene anticuerpos, y toda esta respuesta de inmunidad celular no la tenemos todavía 100% aclarada. Otro dato importante entonces es que la mortalidad es alta, pero fíjese hasta la tasa de hospitalización
en personas, los números fallecidos según todos los registros, y claramente el número fallecido es mucho mayor en la medida de las personas va aumentando la edad. La cantidad de fallecidos sobre 60 años muy importante, sobre 70. Bueno, de alguna manera el 70% de los que mueren tienen más de 70 años. O sea, la edad es por lejos el predictor más importante de enfermedad grave y mortalidad por sí misma. Y claramente va asociada con hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades. Un hecho interesante es que las personas graves o que fallecen menores de 50 años, un factor de riesgo que se hace importante en ese grupo de edad es la obesidad. Aquellas personas que son, y eso lo hemos visto también en influenza, entonces aquellas personas que son jóvenes, obesos, tienen más predisposición a hacer enfermedad grave que aquellos jóvenes que no son obesos. La letalidad en general en Chile es del orden del 2,75% y la mortalidad hospitalaria varió de los distintos hospitales, pero fue del 12 al 25%. Claramente la letalidad tiene que ver con muchas cosas, como la detección de los casos, la demografía del país o el colapso sanitario. Porque si en Chile la letalidad medido como el número de muertos en base en relación al número de casos totales, en países como Italia o España, la letalidad inicial reportada fue del orden del 10%. Y esto tiene que ver básicamente porque no se detectaron todos los casos. Entonces había detectado los muertos, pero no todo el total de casos infectados. Entonces en Chile, que detectamos, hicimos muchos test, pudimos tener mejor idea del número total de casos. Entonces esto para que vean que la cifra hay que entenderla y mirarla analizar las distintas perspectivas. En suma, esta es una enfermedad nueva y única, tiene un amplio rango de severidad, es una enfermedad severa. La enfermedad severa está marcada por mucha inflamación y la neumonía, que son los dos componentes que llevan a las personas al hospital y que condicionan esta mala evolución. No hay un tratamiento efectivo, eso es importante que lo sepan, solo los corticoides son una medida efectiva y un antiviral específico, un antiviral que ha demostrado efectividad, pero los resultados, si bien son concluyentes que efectivos, no son tan efectivos, los resultados no son tan buenos. Y lo otro importante es que se avanzó mucho en manejo ventilatorio, hubo una serie de técnicas nuevas que sirvieron mucho en el momento de más crisis para ventilar a los pacientes. Los síntomas pueden ser prolongados y las secuelas se pueden ver, sobre todo respiratorias y neurológicas, en casos graves. La secuela neurológica, muchos pacientes salen con lo que se llama una polineuropatía, que es de paciente crítico, que pierden tal cantidad de masas musculares y tienen como un compromiso neuropático que les cuesta, pierden mucho la movilidad y tienen que tener una intensa y prolongada rehabilitación para volver a recuperarse. Vimos que la inmunidad es variable, ¿no es cierto? Va a depender mucho de las manifestaciones, de la severidad de las manifestaciones clínicas, y la letalidad es variable, pero en Chile es del orden del 2 al 3% y 15 a 20% en relación a los pacientes que se hospitalicen. Vamos a pasar a otro tema ahora, que es el retorno. ¿Cómo vemos que debe ser el retorno en la universidad? Para eso es muy importante tener en claro cómo se transmite el virus. Porque cómo se transmite el virus tiene que ver mucho con la medida de prevención. El virus está presente en una gran cantidad de secreciones de las personas, como lágrimas, secreción conjuntival, saliva, secreción nasal, desgarro, etc. Ahora, se transmite por gotitas. Las gotitas son las que se expelen cuando uno habla y son gotitas grandes que llegan a no más de 1 metro de distancia entre una persona y otra. Pero también se transmite por contacto directo, vale decir, por contacto directo con personas que están contagiadas o por objetos que están contaminados o que fueron contaminados por personas contagiadas. Por ejemplo, si uno toma un pañuelo o toma, no sé, un objeto, un celular de alguien que está con coronavirus en ese momento, uno se lo puede llevar en las manos el virus y después si lleva las manos a la cara, puede, ¿no es cierto?, contagiarse de esa manera. Ahora, y esas son las dos vías
por lejos más importante. Ahora, cuando una persona grita, tose, estornuda, ¿no es cierto?, o está cantando, no solamente se expelen gotitas gruesas que llegan a 1 metro, sino se pueden expeler gotas más finas que se llaman aerosoles, y eso puede llegar a más distancia. Por lo tanto, frente a cualquiera de estas actividades, uno debe tener mayor precaución. Ahora, entonces, son muy importantes considerar estas medidas, o sea, considerar la transmisión para las medidas de control a nivel individual, ¿no es cierto? Y también a nivel individual. Entonces, ahí está el refuerzo de la distancia física, y para evitar, ¿no es cierto?, la gotita, está la mascarilla, ¿no es cierto?, y para evitar el contacto directo, para evitar el contacto, ¿no es cierto?, con el virus, está todo lo que es higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Entonces, muy importante reforzar las medidas individuales, también reforzar las medidas poblacionales. Entonces, claro, disminuir la movilidad es importante, que la gente se quede en su casa es importante, evitar las reuniones sociales es muy importante, ¿no es cierto?, sobre todo con gente que uno no conoce bien, porque puede ahí, en esas circunstancias pueden ocurrir, ¿no es cierto?, contagios que pueden ser importantes. Las personas que tienen riesgo de hacer enfermedad más severa debieran tener una cuarentena voluntaria, eso es particularmente importante para el adulto mayor. Ojo con el adulto mayor, ¿no es cierto? Tienen que seguir cuidándose, no se puede relajar porque claramente ellos pueden tener, si llegan a contagiarse, pueden hacer enfermedad grave y por lo tanto es delicado. El pilar que sigue hacia arriba, ¿no es cierto?, en esta pirámide es TTA. ¿Qué significa TTA? Que la política de gobierno y del ministerio, de la autoridad sanitaria, hacer mucho testeo, porque si tienen mucho testeo, va a tener muchas personas diagnosticadas, y con esas personas diagnosticadas, primero uno lo aísla, y además uno estudia, hace lo que se llama la trazabilidad. Entonces uno busca la cadena de transmisión, busca los contactos estrechos, porque esos contactos estrechos pueden seguir contagiando a muchas más personas. Entonces la estrategia central de la autoridad sanitaria es TTA, ¿no es cierto?, para tener mucho control de la situación, controlar la cadena epidemiológica. Y bueno, y cuando esto se sobrepasa, como nos pasó, por ejemplo, en junio, o pasa todavía en algunas regiones, hay que entrar a la cuarentena. La cuarentena poblacional es una cuarentena que es distinta a la cuarentena que hacemos cuando somos contacto estrecho, porque la cuarentena cuando somos contacto estrecho tiene que ser con aislamiento y por un tema sanitario y es individual. Pero cuando una comunidad entra en cuarentena es porque hay muchos casos circulando y tiene que ver con disminuir la movilidad de las personas. Ahora, las cuarentenas poblacionales son medidas excepcionales y es solo implementada cuando el número de casos excede la capacidad de poder hacer trazabilidad y control de la situación epidemiológica. Entonces, y no debe ser hecho de manera anticipada como lo hicieron algunos países de la región. Entonces, en este contexto tenemos que pensar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación epidemiológica actual, que hay que pensar en un retorno a la universidad. Pero el problema es que en Europa, ¿no es cierto?, parte del rebrote europeo estuvo relacionado al retorno a la universidad porque concordó con lo que fue los meses de agosto, ¿no es cierto?, y septiembre, principalmente agosto, que es donde la gente vuelve, ¿no es cierto?, a retomar la actividad académica. Pero el contexto es distinto y hubo mucho brote en ciudades universitarias particularmente, pero, y eso tiene que ver con los dormitorios, porque los alumnos de la universidad estuvieron todo el primer semestre nuestro, estuvieron en sus casas y todos se congregaron en grandes dormitorios con cientos de jóvenes, ¿no es cierto? Y eso trajo, ¿no es cierto?, consigo una cantidad importante de casos en las ciudades particularmente universitarias. Esta no fue la única causa del rebrote en Europa, pero contribuyó de alguna manera al rebrote que han tenido hasta ahora. Sin embargo, a pesar de tener eso presente, hay que considerar que la universidad por sí misma es una comunidad, y la comunidad exige, ¿no es cierto?, o llama a tener intercambio entre las personas. Entonces, y ese intercambio se da obviamente de manera presencial. Entonces, hacia el final del día, por muy bueno que sean todos los métodos a distancia,
siempre va a existir la necesidad de vivir la universidad en comunidad. Y eso creo que tenerlo como una meta final. Pero también es cierto de que hay muchos grupos, muchas actividades prácticas que hay que hacerlas de manera presencial. Particularmente hay muchos grupos que hacen investigación en laboratorios que requieren de la actividad presencial en los laboratorios. ¿Sí? Los laboratorios no funcionan solos. De tal manera de alguna manera algún tipo de actividad se hace muy importante de hacer. Claramente, las actividades que son lectivas y que son clases teóricas se pueden hacer muy bien por esta vía, por teletrabajo, ¿no es cierto? O educación a distancia y no requiere una necesidad presencial. Pero entonces, teniendo en cuenta estas dos circunstancias, es muy importante empezar a planificar un retorno. Entonces, es muy importante considerar la situación epidemiológica local. Y esto lo digo porque ustedes tienen campus en Santiago, tienen en Viña, tienen en Valparaíso, no sé, en otros lugares, de esta manera que ustedes tienen que tener claro que la situación epidemiológica local puede no ser la misma en todas partes, por lo tanto tienen que tener cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad también, o esa información más fina, se la da el plan paso a paso, porque en algunos están en una fase, otros en otra fase, y de acuerdo a eso, ustedes pueden o no pueden hacer actividades. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a programar el retorno a actividades presenciales prácticas en nuestra universidad, prácticas, solamente en grupos pequeños, para cosas que requerían la presencialidad, nos dimos cuenta que algunas comunas en Santiago todavía están en cuarentena, cuando otras están en fase 3. Entonces, no se puede hacer bien eso cuando uno tiene gente tiene parte de la comunidad todavía en etapa de cuarentena o recién saliendo de cuarentena. Entonces, hay que considerar muy bien la situación epidemiológica local, considerar las actividades de aula, que en general son actividades que se pueden manejar en forma a distancia, en cambio los laboratorios y otras tienen que ser más presenciales y todo tiene que estar en un marco de muy buena comunicación. Hay que trabajar mucho el tema de comunicación en la universidad. Entonces, las grandes directrices que nosotros hemos encontrado que han sido súper importantes es que en todo momento hay que reforzar el autocuidado. Las personas tienen que ser responsables de sí mismos y de los demás. Entonces, hay que inculcarle a las personas que nadie está, no están los demás para cuidarlo a esa persona, sino esa persona es la primera, el protagonista de su propio cuidado. Lo segundo, que tienen que ser flexibles, porque hemos visto que uno tiene que jugar un poco con los tiempos, con las flexibilidades, con las circunstancias, ¿no es cierto? Y es muy importante que ustedes sean flexibles para que puedan ayudar y darle solución a la mayor cantidad de requerimientos que se presenten. Tiene que ser participativa, ojalá participen mucho los estudiantes pueden ser bien críticos también, o pueden ser bien apoyadores también, así que es muy importante incluirlo. Los administrativos, por supuesto que sí, los colaboradores, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y obviamente toda la planta académica son todos muy importantes. Así que en esto tiene que estar todo muy incluido. El proceso tiene que ser gradual, obviamente hay que empezar con cosas simples y con menos cosas y después ir yendo hacia actividades más complejas. Y muy importante que cuando implementen medidas o protocolos, ir haciendo evaluaciones y ajustes, porque muchos de los protocolos que nosotros hemos implementado hemos tenido nosotros mismos que un par de semanas después hacer los ajustes una vez que se han echado a andar. Cosas importantes o temas importantes a trabajar son los factores de riesgo de COVID grave. Entonces hay gente que puede incorporarse a la actividad presencial antes y otros se van a incorporar después. Va a depender un poco del riesgo que tengan. Por ejemplo, los adultos, las personas que tienen más de 60 años o más de 5 años, obviamente deberán ir no en una fase inicial, sino deberán quedar probablemente en una fase un poquito más secundaria. Debe haber un protocolo de tamizaje, ¿no es cierto?, una encuesta de salud y de riesgo de estar contagiado o de potencial de contagiarse, que es muy importante hacerla para que la gente no solo tome conciencia de su salud en el día, porque mucha gente minimiza síntomas, sino además para que además deje como la constancia de que se preocupó y se hace responsable de que está sano al momento de ingresar al campus. Tienen que haber medidas en relación a las medidas de prevención que tienen que estar implementadas. Es muy importante instalar los protocolos, ¿no es cierto?, propios de prevención, hacer mucha educación, y ahí entonces
hay que trabajar mucho en los temas de educación y considerar la inclusión. Siempre he dicho que es una oportunidad para considerar la inclusión. Preocúpense de las personas que no ven, de las personas sordas o de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, silla de ruedas, etcétera, porque hay que preocuparse de todos también. Y considerar la trazabilidad inicial. ¿Qué es cierto la trazabilidad inicial? De que van a ocurrir eventos en los campus, en que un joven llega a trabajar en la mañana bien y a mediodía esté con fiebre y se sienta pésimo, con dolor de cabeza, y que sea un caso sospechoso. Bueno, entonces va a haber que ver cómo manejar esa persona, hay que establecer quiénes fueron los contactos que tuvo, mandarlo a su casa, que se haga el PCR, si sale el PCR positivo, bueno, establecer quiénes son los contactos de riesgo que pudieran estar involucrados. Otra cosa importante son los espacios físicos. Entonces ahí hay algunos conceptos que vale la pena darle una segunda mirada, que son la distancia física, que es la que está presente siempre en todo momento, que es nunca las personas deben estar más cerca de 1 metro de distancia, aún con mascarilla. También deben considerar la distancia de los puestos de trabajo. La distancia de los puestos de trabajo nosotros consideramos que lo mínimo que debe haber son 2 metros entre un puesto de trabajo y otro, lo cual asegura que siempre se mantenga la distancia mínima de 1 metro cuando las personas se desplazan, digamos. Y lo otro concepto del aforo. Ojo que el aforo se calcula por metro cuadrado, de tal manera de que hay distintas maneras de calcularlo, ¿no es cierto? Pero el aforo tiene que pensarlo más bien para los espacios abiertos, los gimnasios, los espacios donde las salas de recepción, todos los lugares donde pueden ir muchas personas y ahí uno tiene que regular la cantidad de personas que pueden estar en esos espacios. Otro tema importante son los aire acondicionados. Y hay zonas que son bien críticas para poner ojo, ¿no es cierto? Los casinos, porque ahí ocurren mucho contagio en los casinos, en los cafés, en las zonas donde las personas descansan, ¿no es cierto? A tomarse un café, o donde se atiende a público. Y todo tiene que estar con señalética respecto a los aforos, a la circulación de las personas, etcétera. Así que hay que trabajar. La gente entonces el personal va a tener que trabajar mucho, o trabaja mucho generalmente tratando de tener toda la planta física acondicionada para este contexto, digamos. Y lo otro que nos ayuda mucho es que como ustedes tienen varios campos y muchas facultades, idealmente van a tener que ver cómo hacer para tener en los distintos campos y facultades monitores COVID, que sean personas que tengan más conocimiento que el común, que el promedio, por supuesto, y que puedan cautelar la medida de prevención y hacer muy bien la trazabilidad. O sea, que sean los referentes en una facultad, entonces digan, apareció tal persona con fiebre, qué sé yo, o tal persona estuvo trabajando ayer y al día siguiente le detectaron COVID. Bueno, esa persona tiene que hacer la trazabilidad, ver quiénes son los potenciales contactos que pudieran estar contagiados, etcétera, y hacer toda la trazabilidad que se requiere. Entonces pasa a ser una persona muy importante para colaborar en todo el proceso. En suma, de esta tercera parte, la transmisión es muy importante, que gotita o aérea, según el caso, ¿no es cierto? Y el contacto directo. Siempre piensen y en todo momento que lo importante son las personas, las que contagian son las personas. Y lo que hemos visto es que a las personas le dan mucha importancia a las cosas. El celular, y que no puedo tomar esto, no puedo tocar nada, porque andan y se limpian los zapatos, todo a cada rato. Todas esas cosas tienen un valor mucho más bajo comparado con el cuidado que tienen que tener, ¿no es cierto?, en respetar la distancia con las personas y el uso de la mascarilla. Las medidas individuales apuntan a la distancia física y la higiene de las manos. La preparación para el retorno incluye protocolo, acondicionamiento de la planta física y mucha educación y mucha educación y comunicación efectiva de todas las medidas que se quieren implementar. Para terminar, entonces, solo tomar una foto de dónde estamos hoy. Hoy hemos pasado el periodo epidémico. En el gráfico de arriba se ve todo el periodo epidémico, donde tuvimos hasta cerca de un 40% de positividad de los PCR, ¿no es cierto?, en rojo, y ¿no es cierto?, prácticamente 6.000 casos diarios, ¿no es cierto?,
y hoy día estamos con 1.300 casos diarios y con una positividad al PCR del orden alrededor de 4 o 5%. Pero esta es la foto país, pero cuando uno mira región metropolitana y regiones, es muy distinto. La región metropolitana, la verdad es que este es el pic de la región metropolitana, y claramente lo que ha pasado es que hoy por hoy estamos con una cantidad de casos diarios del orden de 300 400 casos diarios y una positividad al PCR del 2,5%, más que eso. Y estamos con cifras relativamente buenas, y como ven ustedes, han ido bajando progresivamente, ¿no es cierto?, lentamente, progresivamente. Así, hasta el momento buena, crucemos los dedos para que esto se mantenga así, ojalá, mayor tiempo posible. Pero lo que hemos visto en regiones, que después de un pic también que fue concordante con el pic del país, ¿no es cierto?, pero después miren cómo se quedó arriba, básicamente porque salieron algunas regiones del norte, pero entraron otras regiones del sur, que han mantenido una tasa importante de contagio, y la positividad, si bien bajó, ¿no es cierto?, hoy día es del orden del 6%. Entonces, gran parte de lo que se mantiene hoy en día con esta tasa alta está dado por regiones, pero no tanto por región metropolitana. Así que es bastante distinto el escenario en uno u otro, ¿no? Y esta es la gráfica de las últimas semanas, ¿no es cierto? Y vemos que la región metropolitana va lentamente hacia una bajada, lo mismo que muchas regiones del norte, ¿no es cierto? Atacama, Coquimbo, etcétera, pero en el sur pues, hay varias regiones que van hacia arriba, particularmente los lagos, los ríos, ven que la curva se ha desplazado de forma importante y va creciendo. De tal manera que el país, una vez más, es asincrónico, mientras algunos lugares van bajando, otros van subiendo, y eso es la dinámica que ha pasado hasta el momento. Pero el gran protagonista es la región metropolitana, bueno, porque ahí está el 50% de la población del país, entonces lo que pasa en la región metropolitana impacta en todas las cifras del país. Claro está que en Europa, por ejemplo, hubo una baja de casos y luego hubo un aumento de casos, y eso, ¿no es cierto?, ha sido muy importante, y este gráfico muestra esencialmente el brote en Europa. El gráfico arriba son los casos totales, como en azul está Europa, que se fue fuertemente para arriba, y la mortalidad, si bien no había bajado en forma significativa, también se empezó a aumentar. No ha estado al rango de la mortalidad que hubo en marzo-abril, pero claramente va aumentando y no sabemos qué va a pasar. La cantidad de casos totales acá en el gráfico de arriba es muy baja comparado con lo que hay ahora, y no se condice con la mortalidad que hubo en ese momento, y eso tiene que ver con que en Europa se hizo muy poco test en su momento. Básicamente, todos los test que se hicieron fueron pacientes que se hospitalizaron. Los que enfermaron en sus casas, no se le hizo test, y solo se le hacía test si se iban a los hospitales. Eso fue una conducta muy común en muchos de los países europeos. A diferencia en Chile, de que cualquiera que estornuda, en todo momento se le hizo el PCR. Claro, en el periodo de mayor epidemia se demoraba más tiempo en tener resultados, pero todo se le hizo PCR. En cambio, en Europa no fue la misma situación. Esto hace que hoy por hoy Europa está con tasas de positividad de sobre el 10% de los PCR, ¿no es cierto?, y índice y número de contagios muy alto, lo cual lo pone en una situación de rojo prácticamente en toda la zona europea, con un montón de restricciones. Volvieron atrás en prácticamente muchas de las medidas. Lo único que no han implementado, pero están ahí, que sí que no, implementar cuarentena, pero claramente sí han restringido muchas de las actividades que en algún momento las habían liderado. La solución definitiva a esto llega cuando las personas tienen, ¿no es cierto?, la población tiene una cantidad de personas que adquirieron inmunidad del orden del 60%, y claramente todos los círculos, y eso se tiene para formarse una imagen gráfica con el círculo de arriba a la izquierda. El resto de los círculos que ustedes ven ahí representan las grandes ciudades que tuvieron grandes epidemias. Wuhan, Nueva York, Londres, Madrid, etc. Todos pasaron por lo mismo que en Santiago y con mucha mortalidad, y la verdad es que la cero prevalencia, o sea, la cantidad de personas que adquirieron inmunidad es del orden básicamente el 10%. Por lo tanto, yo podría esperar que Santiago tuviera muy parecido a Madrid o a cualquiera de las otras ciudades, ¿no es cierto?, a pesar de que tuvimos una epidemia súper fuerte, probablemente fue igual a la que tuvieron ellos, de tal manera de que probablemente
Si hiciéramos un estudio de prevalencia, hoy en Chile tendríamos una inmunidad poblacional del orden del 10%. Entonces, llegar al 60% está súper lejos, y la única solución más rápida es la vacuna, si es que la disponemos. Ahora, claramente hay 3 vacunas, que son la Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que ya terminaron la fase de enrolamiento. Todo esto estamos hablando de 30.000, 40.000 personas que fueron vacunados y fueron asignados 2 grupos, la mitad a placebo, o sea, 20.000 a placebo y 20.000 a la vacuna. Luego estas personas entran en una fase de seguir su vida, ¿no es cierto?, cuidándose, etcétera, pero inevitablemente varios de estas personas se contagiaron, y cuando se tiene un número contagiado se levanta el ciego y se ve cuántos tuvieron la enfermedad y cuántos no. La de Pfizer, por ejemplo, cuando se levantó el ciego, hubo 170 casos, levantaron el ciego, lo que encontraron de que 4 personas o 6 personas de los que se vacunaron, cuando levantaron el ciego, de las 170 casos con coronavirus, con COVID, solo 6 ocurrieron en el grupo los vacunados y 164 ocurrieron en el grupo de placebo, los que no recibieron vacuna. Por lo tanto, la protección que dio fue súper alta, digamos, 90 o mucho más, 90 o más por ciento. Y lo mismo ocurrió con la de Moderna, un poco más bajo con la de AstraZeneca, pero 70% igual es un buen número. De tal manera que se están recibiendo los primeros datos ya se están terminando los primeros protocolos de vacuna, se están analizando los primeros datos, y pareciera ser segura, al menos en un periodo no tan largo de observación, pareciera ser segura, y pareciera ser efectiva por los datos que ya hemos recibido. El gran problema es que una cosa es que se terminen los protocolos, otra cosa es que se aprueben por las autoridades, después que revisen toda la información y luego se distribuyan. Entonces, mientras esperamos la vacuna, ¿qué escenario nos espera? Bueno, dependiendo de los marcadores epidemiológicos y la capacidad local de respuesta sanitaria, por ejemplo, para absorber casos, ¿no es cierto?, en ventilación mecánica, etcétera, van a haber lugares que entren en cuarentena, si que aumentan los casos, o salgan de cuarentena, que ocurra el desconfinamiento, que va a depender de la situación epidemiológica, va a depender, va a ser progresiva, paso a paso, ¿no es cierto? Estas ciudades que estén saliendo hacia etapas más avanzadas, paso a paso, están ingresando a un retorno laboral seguro, o sea, muchos otros lugares ya están con retorno laboral seguro, y tiene que haber durante todo este periodo de confinamiento mucha preparación de TTA, o sea, testeo, trazabilidad y aislamiento. Entonces, pudiéramos tener epidemias como la inicial en Santiago o en el país, pudiera ocurrir, es una opción, pero no lo tengo tan claro. Que tengamos un segundo brote más grande que el primero, no lo tengo tan claro, porque ya con un 10% de inmunidad poblacional se logró cierto control y que el virus disminuyera. Así que volver a tener, a partir como de cero, no creo, porque al menos deberíamos tener una base ya de personas inmunes. Esto fue lo que ocurrió, la segunda ola más grande que la primera fue lo que ocurrió en la epidemia española, pero no creo que sea aplicable al caso. Yo creo que el gráfico abajo es lo más probable, que ya tuvimos una gran epidemia, y es muy probable que, dado la estructura del país, tengamos rebrotes en distintas ciudades, y los rebrotes ojalá no sean tan fuertes como el primero, ¿no es cierto? Van a tener distinta magnitud, nos va a permitir, dado la geografía del país, ir apagando un incendio en un lado, un brote en un lado, otro brote en otro lado, de tal manera de que probablemente eso nos facilita de alguna manera el control. Por lo tanto, yo creo que los rebrotes van a poder contenerse. Mi gran duda, y tengo que ser honesto, es no sé lo que va a pasar con Santiago. No sé si una vez que vuelva, ¿no es cierto?, hacia los sectores más, al Gran Santiago, ¿no es cierto?, y tome los sectores más populares, donde hay menos capacidad de poder cumplir con estas medidas de aislamiento, volvamos a tener una situación importante. Yo no lo sé, pero es muy notable que en 4 meses todavía no ha pasado nada. Pasamos 18 de septiembre, elecciones, una serie de eventos, y al contrario, los números han ido cada vez como
afirmándose mejor. Así que de alguna manera pareciera ser de que sorprende un poco que habiendo desconfinado con números altos y cifras no tan buenas, no hayamos tenido mayores problemas y hemos ido hacia un avance más auspicioso. Para evitar entonces los rebrotes, es muy importante que exista muy bueno testeo, y entonces se monitoriza la capacidad de testeo acá en el sector más hacia la derecha de esta tabla. La trazabilidad, la capacidad de trazabilidad está más o menos, pero la idea es mejorarla mucho más, y hay ciertos indicadores para medir la trazabilidad y la cantidad de dinámica de contagio, ¿no es cierto? Perdón, acá está el testeo. La capacidad dinámica de contagio tiene que ver con los índices R y con la carga de cantidad que todavía es relativamente alto. De tal manera que hay que trabajar mucho en testeo, hay que trabajar mucho todavía en trazabilidad para tener una menor carga, ¿no es cierto?, y mejorar los índices que de alguna manera igual han mejorado. En suma, la inmunidad poblacional es del 10%, eso quiere decir que en Chile y la mayoría de países afectados queda un 90% de población susceptible y virus circulante. Por cierto, la posibilidad de un rebrote. La estrategia del testeo de trazabilidad y aislamiento debe estar optimizada para evitar el rebrote. Y eso es muy importante porque así se puede cortar la cadena de transmisión y mantener el control. Observado en Europa es preocupante. Chile inició su desconfinamiento con cifras altas, pero con un sistema fortalecido en cuanto a testeo, pero que requiere fortalecerse más, sobre todo en la parte de trazabilidad, de tener equipos muy grandes de gente que sea capaz de ir a controlar cada uno de los casos y de hacerle seguimiento a cada uno de los contactos, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Lo observado hasta la fecha, como les decía, a pesar de todo, ha sido relativamente satisfactorio, porque el plan paso a paso ha ido dando resultados. La epidemia se desplazó para el sur, pero lo que hemos visto en la región metropolitana es notable, digamos, en el contexto de que se ha podido mantener después de 4 meses con cifras todavía relativamente aceptables y mejores incluso que cuando comenzamos el desconfinamiento. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La vacuna va a estar disponible probablemente en el segundo o tercer trimestre del 2021, no el primero y segundo, sino el segundo y tercer trimestre del 2021. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, todas las medidas de control que ya hemos conversado en extenso, y de aquí a junio, probablemente en 2021, vamos a tener todavía coronavirus, pero con una situación, ojalá parcialmente controlada, con rebrotes en ciudades y brotes locales, pero ojalá que sean contenidos de manera adecuada y que no tengan impacto tan importante como hemos tenido hasta el momento en el país. Yo llego hasta acá, te doy las gracias por haber escuchado esta presentación y quedo disponible para las preguntas, ¿no es cierto? Así que dejo de compartir la presentación. Isabel, usted manda ahora, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Ya tenemos algunas preguntas de los asistentes. Dice así: a mi parecer, lo que se está haciendo en términos de medidas control es poco eficiente. Aplicar cuarentenas y aplicar alcohol gel es poco efectivo. La trazabilidad ya se perdió hace rato. ¿Qué opina de la aplicación de medidas de control reales, como la ventilación sin sistemas de recirculación, con un control en la humedad relativa del aire? Bueno, la verdad es que yo definitivamente creo que no comparto mucho esas opiniones porque de alguna manera los datos que yo le he mostrado son contundentes, o sea, tener un 2,1% de positividad después de haber tenido cerca de un 50% son datos súper buenos y son datos que ha costado mucho contenerlo. La cantidad de contagios también es muy buena. Este es un virus altamente transmisible, de tal manera que pensar de que las medidas no han sido efectivas, yo de verdad no lo comparto. Lo segundo es que yo creo que si ha habido, este virus va ocupando espacios que están en regiones, ¿no es cierto? Y en regiones han ido aumentando cada vez más los casos, pero son regiones que no fueron afectadas previamente, así que de alguna manera busca las regiones donde es más fácil propagarse, como ha sido en el sur. Y yo creo que las cuarentenas, cuando son bien llevadas,
y la movilidad se baja, son efectivas. El problema es que cuando se implementa la cuarentena y la movilidad no baja significativamente, es muy difícil, se prolonga y ahí cuando se tiende a prolongar, entonces deja de ser efectiva. Pero si uno la usa como una medida extrema y la instala, es una medida que controla la situación. Eso ha pasado en Wuhan, ha pasado en todas las ciudades donde se han implementado de manera efectiva. Y no ha pasado en los países de Latinoamérica porque la gente no respeta las cuarentenas porque tienen necesidades económicas de salir a trabajar. Entonces no es un tema que yo diga, no porque de aquí somos desordenados. A veces sí, pero también hay necesidades. Entonces eso hace que la cuarentena sea menos efectiva. Respecto a manejo de la calidad del aire y humedad, yo no tengo información respecto a eso. No es algo que claramente hay factores del aire que pueden favorecer en espacios cerrados, lugares de trabajo, etcétera, pero no es una medida que vaya a resolver el problema o vaya a solucionarlo. No veo cómo, si fuese algo efectivo, no está implementado en todas partes del mundo. Entonces, yo no lo tengo tan claro. A lo mejor faltaría para esa pregunta para una conversación mucho más distendida y entender un poco la lógica para poder entenderlo mejor. Ya, doctor, gracias. Tenemos otra consulta. ¿Todos los casos pasan a tener malestar de opresión de pecho y dolor de cabeza fuerte o puede pasar por un resfrío común y no darse cuenta que era COVID? Efectivamente, efectivamente, hay muchos, esa pregunta es súper buena porque va a ayudar mucho después para que la gente se autoevalúe cuando tengan que contestar encuestas o algo así. Es muy importante considerar, por ejemplo, hay gran cantidad de gente joven hace un cuadro súper leve, fiebre, decaimiento, o sea, fiebre 1 o 2 días, decaimiento 1 o 2 días, y mucha congestión nasal, o un poquito congestión nasal y dolor de garganta, también 1 o 2 días y después se mejoran. Yo vi muchos casos de ese tipo, con coronavirus positivo. Y lo que es más, por ejemplo, en una empresa que nosotros asesoramos, se le hace test de entrada a los turnos de trabajo, porque comparten por muchos días todos juntos. Y cuando había gran cantidad de la epidemia, en el periodo del pic epidémico, encontramos muchos casos asintomáticos. A pesar de que ellos habían dicho de la encuesta que no tenían síntomas, les salieron el PCR positivo. Cuando fueron reinterrogados, muchos de ellos, un 25% de ellos tenía congestión nasal, dolor de garganta, un poco dolor de cabeza, pero no pensaron que podía ser por coronavirus. De tal manera que no lo hicieron de mala fe, ni ocultar síntomas, sino simplemente lo minimizaron. Entonces, para que vean que el espectro puede ser de síntomas súper leves hasta síntomas, hasta enfermedad muy grave. Digamos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un espectro de enfermedad y los síntomas leves sí están descritos, y sí, yo he visto muchos casos de gente con síntomas muy leves, no necesariamente este cuadro un poquito más instalado y que claramente todos hacemos el diagnóstico con más facilidad. Muchas gracias. Tenemos una consulta de Facebook Live. Dice, ¿podría comentar qué otras enfermedades se han aplacado con las medidas de autocuidado que se han implementado y reeducado en la población en Chile? ¿Qué otra enfermedad? Es que, bueno, la higiene de manos, hay N cantidad de documentación que la higiene de manos disminuye toda la transmisión de enfermedades, por ejemplo, en los hospitales. O sea, en la medida que mejora la higiene de manos del personal de salud, disminuye significativamente la cantidad de transmisión de bacterias en los hospitales. La higiene de manos, si tú miras, cuando me preguntaban al principio de año cuál era mi opinión respecto a la epidemia de influenza, y si iba a convivir influenza con coronavirus, una de las cosas que yo decía era que era probable que no hubiese influenza este año. Y una de las causas que la medía para
evitar coronavirus y no ir a otras infecciones virales. ¿Por qué? Porque una de las medidas, todas las medidas para coronavirus son útiles para todas las otras infecciones respiratorias. Y claramente en los hospitales, nosotros, para entrar a ver enfermos que tienen no solo coronavirus, sino otras enfermedades, también siempre hemos usado la higiene de manos, antes y después, y la mascarilla cuando son enfermedades respiratorias. Y eso hace que nosotros podamos examinar a las personas y no contagiarnos. Y de hecho, en esta epidemia de coronavirus, todos los equipos de protección personal hicieron que la cantidad, por ejemplo, que la gente de la UCI se enfermara menos, por ejemplo, atendiendo pacientes, la mayor cantidad de personal de salud que se atendió, que tuvo enfermedad, no fue atendiendo pacientes, porque se ponían todas las protecciones, sino fue básicamente en los cafés y en los lugares donde compartían entre ellos, ¿no es cierto?, o en sus casas, ¿no? Ya. Muchas gracias. Otra consulta. Si bien es cierto, estamos a puertas de comenzar con alguna vacuna COVID-19, quisiera saber cuánto demora en comenzar su efectividad una vez inoculada. Buena pregunta. El tema que yo no me extendí es que probablemente están empezando recién a aparecer los primeros resultados y ahora en diciembre van a ir apareciendo más resultados de otras vacunas. Yo creo que entre enero y marzo van a venir las aprobaciones, probablemente. Y de ahí, por los organismos internacionales, la FDA en Estados Unidos, la EMEA en Europa y otros, que son los que dan la autorización para utilizar los productos o las vacunas en este caso. Pero después viene la distribución, y ahí hay un problema. Porque la vacuna de Pfizer y la Moderna son con virus RNA, con RNA mensajero. Y eso se destruye si no está a una temperatura de menos 80 grados. Entonces, el transporte de vacunas a menos 80 grados va a ser súper difícil. La implementación de lugares y vacunatorios con refrigeradores en menos 80 grados va a ser súper difícil. Entonces, esas dos vacunas van a tener una importante limitación en la distribución de la vacuna. ¿De acuerdo? En cambio, otras que pueden llegar después pueden llegar más rápido. Una vez que uno se vacuna, y ahora llegó a la respuesta, pero creo que esto es interesante de saber, y a la pasada les cuento que Chile tiene reservado 35 millones de vacunas, 35 millones de vacunas al menos, ¿de acuerdo? Y son de 3 grupos distintos, porque apostó, puso las fichas como en el casino en 3 números distintos, ¿me entiendes? Una compró Pfizer, que es de un tipo de vacuna, AstraZeneca, que es de otro tipo de vacuna, y la Sinovac, que es la China, que es de otro tipo de vacuna. Todos tienen mecanismos distintos. Entonces, como que de alguna manera igual fue como bueno, porque si un mecanismo fallaba, podría resultar el otro. Entonces, hay vacunas suficientes probablemente. Entonces, una vez que las personas se vacunan, demoran 2 semanas. Finalmente respondí la pregunta, 2 semanas en tener anticuerpos para, entre 2 a 3 semanas, anticuerpos protectores. Hay otra pregunta relacionada con las vacunas que dice, cuando se cuente con la vacuna, ¿se aplicará como política pública de salud o tendremos que comprarla de manera privada? No, yo tengo, se va a aplicar como política pública de salud. No sé si alguien o algún grupo va a tener que pagarla, pero creo que no, porque la idea es tener vacunados, ojalá se pudiera vacunar alrededor del 70% de la población, sería como el ideal, para llegar a tener esta inmunidad protectora que evita la circulación viral. Hay como toda una estrategia que se ha anunciado que van a vacunar primero a los grupos, a las ciudades que estén en problemas. Por ejemplo, si está Punta Arenas nuevamente en crisis, que tienen, ¿no es cierto?, una capacidad sanitaria, van a ir a vacunar allá, o algún otro lugar. Y luego a los grupos de riesgo. Claramente, personal de salud, lo primero que también en general se vacuna, y después a los grupos de riesgo, particularmente la gente sobre 60 años, me imagino, o sobre 50, no sé cuál va a ser el punto de corte que van a decidir, y enfermedades crónicas probablemente, y luego el resto de la población. Probablemente va a haber una estrategia de ir priorizando. Y yo tengo la idea que, como están aseguradas las vacunas, va a ser como la vacuna de influenza, que va a ser política pública, digamos.
en gran medida. Ya, gracias. Hoy las autoridades están pronosticando que en enero existirá un rebrote. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que es una exageración? Bueno, es muy difícil predecir lo que pase con los virus. De hecho, nadie sabe lo que pasa con los virus. Nosotros, yo vi a todo Chile equivocar, a todas las predicciones equivocarse en todo. En cuándo iba a llegar, ¿te acuerdas? La típica pregunta era cuándo va a llegar la epidemia a Chile. Entonces va a llegar a mediados de abril, va a llegar a fines de abril, va a llegar no sé cuándo, que se atrasó. Llegó mucho después, llegó en mayo, porque todos están esperando las fines de marzo y llegó en mayo. Eh, También hablamos de 40.000 casos como una cosa muy extraordinaria y resulta que ya vamos los 500.000 casos y de 40.000, ¿no es cierto?, vamos en 500.000. Bueno, todas las predicciones son muy difíciles de hacer. Es muy difícil predecir, hacer predicciones o proyecciones en base a esto. Ahora los matemáticos y toda la gente pues hace estimaciones y eso muy bien. Pero la verdad es que es súper difícil decirlo. Yo creo que se han hecho predicciones porque el R que subió a 1,15 y antes estábamos en 0,90, entonces hay una pequeña variación en el índice de contagiosidad, hace que eso pueda predecir de que ahí está empezando a transmitirse más rápido el virus. Pero los números en general han sido, como le digo, para mi sorpresa, llevamos agosto, septiembre, octubre y todo noviembre, 4 meses, donde básicamente, a pesar de haber desconfinado con números altos, las cifras hoy son más bajas que las que teníamos en agosto. Y habiendo desconfinado muchas de las actividades del país. De tal manera que yo creo que, resumiendo, no estoy tan seguro, no estoy tan claro que vaya a pasar eso. Eh, eh, creo que creo que podría pasar, lo que pasa es que yo creo que todo está muy marcado por lo que pasa en Santiago. Y si tú me preguntas qué va a pasar en Santiago, yo no lo sé. No lo tengo claro y yo no sé hasta cuánto tiempo nos va a durar estos buenos números que tenemos ahora. Porque tener positividad 2,5 en Santiago es demasiado bueno. Entonces, y con una ciudad que se está moviendo, digamos. Entonces, se está moviendo en el sentido laboral y todo, pero no sé cuánto tiempo nos puede durar esto. Entonces, es cierto, gran parte de lo que se está pensando que puede pasar para enero está en base a este número que creció en este último tiempo. Pero yo creo que todavía eso está en un marco de mucha incertidumbre. Otros dicen que no va a ser en enero, que va a ser en marzo. Lo que me hace pensar que me hace dudar de que pueda ser en enero es que en enero probablemente parte de la población de Santiago va a salir fuera de Santiago. Entonces, no, y ahí la movilidad va a disminuir un poco más y entonces se va a desplazar hacia otras regiones. Entonces, yo creo que es más probable que ocurran brotes en regiones que en Santiago, pero no estoy seguro. Gracias, doctor. Otra consulta dice, ¿qué ocurre con la sintomatología de las personas alérgicas en un potencial retorno? ¿Cómo actuar y diferenciar ese tipo de síntomas versus los síntomas COVID? Esa es buena pregunta porque nos ha dado cualquier cantidad de problemas aquí en la universidad, porque todos dicen, cuando uno pregunta, la encuesta dice, ¿tiene congestión nasal? Todos responden que sí. Entonces, lo que pasa es que hay que, en las encuestas diarias, digamos, para ir a trabajar, hay que poner que si es un síntoma agudo o es crónico. Y eso es muy importante para poder discriminar, ¿no? Es crónico, yo siempre tengo esto, entonces deberá, en ese caso, no marcarse. Entonces, no marque si es un síntoma crónico. Entonces, se puede especificar en la encuesta que haga la universidad, ¿no es cierto?, para diferenciar eso, pero de verdad, en real la respuesta de las personas. Sí. Ya, estaba revisando si había alguna pregunta similar, pero no. Otra consulta dice, estimado doctor, ¿hay un peligro en perros, gatos, ratas, palomas y aves en general? Esto pensando, dice, similar al caso de los bisones en Dinamarca. ¿Cómo, perdón? Pensando en el caso que se dio de los bisones en Dinamarca. Consulta Pero la dice, pregunta,
si hay un peligro en perros, gatos, ratas, palomas y aves en general. Lo que yo sé, y que sí está documentado, es que las personas con COVID pueden contagiar de COVID a los gatos, por ejemplo. Pero no está claro si los gatos o los perros pueden contagiar a las personas. De tal manera que yo creo que sigue siendo el contagio de las personas por lejos el vehículo principal de contagio. O sea, ténganle miedo a las personas, no a las cosas, no a los animales. ¿Me entienden? Perfecto. Otra consulta. ¿Cuánto es la duración de la inmunidad? Considerando el 10% de la inmunidad de rebaño. ¿Una persona que tuvo coronavirus se puede volver a contagiar? Sí, eso es muy debatido. Yo tengo a ver, la inmunidad puede, yo creo que cuando una persona monta anticuerpos, produce anticuerpos, bajan los anticuerpos a los 3 meses. Eso está súper documentado. Pero no se hacen negativos, solo muy poco hacen negativos los anticuerpos. Y cuando la persona, pero queda todo lo que está maquinaria de memoria inmunológica y que se echa a andar si la persona toma contacto con el virus. Por ejemplo, cuando tú pones una vacuna de hepatitis B, los anticuerpos tú los mides al tiro, tienes que medirlos dentro del primer año, porque para detectar si la persona montó anticuerpos. Y si montó anticuerpos, tú ya no los mides más y la persona queda protegida por vía. ¿Por qué? Porque si los mides 10 años después, ya la persona no detecta anticuerpos, pero está protegida igual, porque si tiene contacto con hepatitis B, se monta rápidamente la producción de anticuerpos, ¿me entiendes? Entonces la inmunidad, ¿no es cierto?, funciona un poco así. Tiene producción de anticuerpos, baja los anticuerpos, pero siempre queda la maquinaria que puede volver a producir anticuerpos una vez que ya se produjeron. Ahora, las personas que hemos visto que han tenido nuevamente coronavirus, y ahí la discusión es si fueron realmente la primera coronavirus o no fueron, son gente que tiene enfermedad suave o muy leve y que no genera anticuerpos, que luego tiene un coronavirus más fuerte, digamos. Eso lo hemos visto. Y ahora, ¿cuántos casos hemos visto? Pocos, contados con las manos, con los dedos de las manos, porque hemos visto un doctor, una doctora, otra persona y un par de personas más, qué sé yo, pero todos hemos tenido algún caso de gente que tuvo un coronavirus inicial y volvió a tener un segundo coronavirus. Pero son muy infrecuentes y el contexto es que cuando tú le mides anticuerpos no ha generado anticuerpos. Hay una consulta relacionada con eso también. ¿Es la prueba de anticuerpos una ayuda en el control de contagios o tiene realmente una importancia? Yo creo que es mejor saberlo que no saberlo. Porque si usted Isabel le da, por ejemplo, el coronavirus y después de un mes yo le veo un anticuerpo y tiene buenos anticuerpos, probablemente usted va a sentirse un poco más tranquila y saber que no solo que confirmó el coronavirus, sino que además que generó alguna capacidad de respuesta inmunológica. Ahora, si le dio muy suave y yo le tomo los anticuerpos y le digo, y me parece que no tiene anticuerpos, yo le digo, bueno, sí tuvo coronavirus, pero no generó anticuerpos. Entonces, tiene que seguirse cuidando más todavía. Ahora, nosotros los médicos igual, como está por delante el cuidado de la persona, le decimos que en general se cuide igual, a pesar de haber tenido coronavirus. Porque no es bueno que en cualquier circunstancia la persona diga, yo tuve coronavirus, no uso mascarilla, no uso nada. No, tiene que mantenerse con las mismas medidas que todas las personas. Otra consulta, más local ya. En un laboratorio habilitado para 24 alumnos en condiciones normales, ¿cuántos alumnos deberíamos ser capaces de atender en una clase durante el retorno a clases? En el laboratorio tiene que ver con la distancia del puesto de trabajo. Entonces tú tienes que medir en el laboratorio los mesones y tienes que ponerlo a una distancia de 2 metros cada uno. Por lo tanto, va a depender del espacio disponible. Pero yo en un laboratorio usaría el concepto de distancia de puestos de trabajo, porque si tú pones aforo, te caben 2 alumnos, cuando te pueden caber 8, por decirte, o 6, ¿entiendes? Entonces tienen que tener cuidado
cómo aplican aforo versus cómo aplican la distancia a los puestos de trabajo, ¿ya? Eso es muy importante cuando estén en los retornos, ¿no es cierto?, los laboratorios, ¿de acuerdo? De acuerdo. De hecho, nos preguntan respecto al trabajo en un laboratorio para estudiantes, ¿qué piensa que se considera lo más importante en cuanto a las medidas de prevención? Bueno, lo más importante es que las personas que lleguen al laboratorio estén sanos, o sea, contesten muy bien la encuesta de salud, que mantengan la mascarilla puesta siempre y en todo momento, y se mantengan siempre sentados en su puesto de trabajo, y eviten en los espacios libres ir a compartir sin mascarilla, ¿no es cierto?, con otras personas del mismo laboratorio. Casi todos los contagios que hemos visto han ocurrido en los casinos, en los cafés, o cuando se van a fumar afuera, ¿no es cierto? Vamos fumando un puchito, qué sé yo, y conversan y fuman, y ahí terminan 3 contagiados, ¿te fijas? Entonces, esos son los momentos de peligro. Pero si la persona va al laboratorio, se instala en su puesto de trabajo, hace el pipetea todo el rato, hace lo que tenga que hacer, ¿no es cierto? No se está moviendo mucho de su puesto de trabajo, no deberá, y mantiene siempre la mascarilla y alcohol gel frecuente, no deberá haber ningún problema. Ya, doctor, gracias. ¿Qué relación tiene el rebrote europeo con la entrada al otoño-invierno? En nuestra planificación, ¿qué se debería considerar para los meses invernales del 2021? Bueno, tiene que ver básicamente con que en invierno la gente tiende a estar más en espacios cerrados y tiende a estar en espacios más juntos. Entonces, si tú pones retorno de gente, empiezas a juntar toda la gente en lugares, por ejemplo, en las salas de clase, y le ponen, ¿no es cierto? Y en invierno, ¿por qué se transmiten más los virus en invierno? Porque la gente comparte en espacios cerrados mucho más cercanos que en verano, que pasa mucho más tiempo en espacio abierto. Y eso es como una máxima bien importante. Y lo segundo que tiene que ver con esto, por lo menos en Europa, tuvo que ver con los dormitorios, ¿no es cierto?, de los alumnos que llegaron a las universidades. Bueno. Otra consulta, es un comentario con pregunta. Estimado, en la semana nos enteramos que unos mariscos llegados a China desde Chile contenían trazas de virus. ¿Cómo es posible que dichos mariscos se pudieran contaminar y cuánto dura el virus en alimentos como estos? Esa es una pregunta súper específica. Eso yo no tengo información de eso, ¿ah? Pero eso es motivo de un estudio de investigación, porque la verdad es que, claro, habría que ver en qué ambiente se mantuvo. Lo que es cierto, o sea, no tengo duda que es cierto, pero habría que ver un poco en qué circunstancias se dio, porque en el fondo probablemente los mariscos pueden haber pasado por muchas partes. Lo segundo es que te aseguro que no se contaminaron allá y fue acá. Lo tercero es las condiciones ambientales en las cuales se trasladaron, ¿no es cierto? Frigoríficos, cámaras, -80, qué sé yo, ¿te fijas? Qué sé yo en qué condiciones se trasladan. Porque lo que está claro es que dependiendo tú de las condiciones ambientales, el virus puede durar desde pocas horas o minutos en el ambiente hasta varios días. Claro, tú lo pones en una superficie plástica, en una superficie metálica, en distintas superficies, tú pones el virus y tú puedes medir un poco la viabilidad viral, y eso varía cualquier cantidad dependiendo de las condiciones ambientales. Da para un Así que análisis. habría que ver toda esa información, digamos, para poder para poder entender bien lo que pasó, ¿no? Otra consulta dice, ¿qué tan efectivo es que en locales de atención de público, digamos supermercados, tomen la temperatura en la muñeca o en el cuello y no en la frente? Yo creo que la temperatura tiene un valor muy poco efectivo, digamos, porque la verdad es que la gente que tiene fiebre no va al supermercado. Punto uno. Punto dos, en época de invierno la temperatura le sube a la gente, por ejemplo, cuando ingresan en auto a cualquier lugar, cuando van con la temperatura del auto, con el aire acondicionado, les marca como que tuvieran fiebre, digamos, también. Yo creo que tiene que ver más que nada como una manera de resguardar por lo menos que la gente que está con fiebre no ande circulando. Pero la verdad es que de ahí a que encuentren a alguien con fiebre circulando es rarísimo. Y más bien tiene una voz como de alerta a las personas, como diciendo aquí estamos controlando, estamos viendo, o estamos preocupados. Más bien, yo creo que más que efectivo, yo creo que una medida
señal, una medida de señal, o sea, ojo, te estamos mirando que no estés enfermo, ¿te fijas? Claro, entonces, si yo sé que me van a controlar la temperatura en el supermercado y ando con dolor de garganta y me siento decaído, mejor no voy porque me van a pillar con temperatura, ¿te fijas? Entonces, tiene que ver con esto más bien de señal de que estamos haciendo algo vigilando, pero de ahí a que encuentren gente con fiebre, muy bajo. Eso. En el caso de personas que fueron entubados por un tiempo prolongado por el COVID-19, ¿es normal que sigan con secuelas físicas por meses luego de ser dado de alta del COVID? Dice, sin movilidad en extremidades, deficiencia pulmonar, entre otros. Sí, claro, claro, eso yo lo que decía, lo que ocurre de las dos cosas importantes, que hay una pérdida de 20, 30 kilos en las personas, se transforman, o sea, salen convertidos en gente muy frágil, eh, pueden quedar con secuelas pulmonares, ¿no es cierto?, para respirar por la fibrosis que se produce en los pulmones producto de esta enfermedad, lo cual también es muy raro ver en otros virus, y muchos de ellos quedan con esta polineuropatía, que digo yo, de paciente crítico, que no solo es por la pérdida de masa muscular, sino por un problema neurológico. Entonces quedan con temblores, con dificultad para los movimientos, con falta de fuerza en las extremidades, que tienen que ser sometidos a una rehabilitación muy importante. Doctora, aquí hay dos consultas que las voy a plantear porque dice, ¿puede comentar sobre la efectividad de los enjuagues bucales y lavados nasales para reducir o evitar la eventual carga viral de contagio eventual? Y además consultan sobre la efectividad de la medición de saturación de oxígeno como alerta temprana de contagio del COVID-19. No, la verdad que enjuagues vocales no sirven de nada, porque la verdad que el virus sale por las gotitas respiratorias, así que tener enjuague vocal no sirve de nada, enjuagues nasales tampoco. No está en la secreción misma, está en el epitelio respiratorio, cuando uno respira sale para afuera, digamos. No es posible disminuir el contagio o pensar que es más seguro hacer eso. Y lo segundo era, la segunda pregunta era, se me fue Respecto al, pero me la busco de inmediato. la saturación. Sí, la saturación, sí, claro. Todas las personas que yo vi con coronavirus, por ejemplo, en domicilio, se conseguían saturómetros. Hoy por hoy parece que es muy común tener saturómetro porque todos o lo compraban o se lo conseguían y se monitorizaban la oxigenación. Y muchos de ellos, yo tuve algunos que les bajó la saturación y se fueron a la urgencia y se hospitalizaron. Entonces, vale la pena. Pero estamos hablando de COVID severo, con fiebre alta, que la persona que ya está 2, 3, 4, 5 días con fiebre, entonces le monitorizamos la saturación con el oxímetro. Ya, doctor. Otra consulta respecto a la vacuna. ¿Será aplicable antes de enfermar o durante la enfermedad? Y si es riesgoso vacunar a personas de la tercera edad, pregunta. Bueno, no tenemos muchos datos todavía porque la única vacuna que tiene más datos es la de AstraZeneca, es la de Moderna o AstraZeneca. Creo que la de Moderna tiene más información sobre adultos mayores, pero la idea es que sea efectiva en adultos mayores, yo creo que no deberían tener mayores problemas. Así que, y creo que la efectividad en adultos mayores incluso es buena, mejor que la de influenza probablemente. ¿Cómo actúa el virus en los procesos de manipulación de alimentos? ¿Es eliminado por temperatura o fría? No, la verdad que el virus está en las secreciones respiratorias y por lo tanto las personas que manipulan el alimento tienen que estar sanas y tienen que tener higiene de manos nomás suficiente y los alimentos tienen que ser lavados como se procesan todos los alimentos habitualmente. Muy bien, Isabel. Ya, doctor, sí, justamente le iba a decir, en virtud del tiempo vamos a tener que dejar algunas preguntas sin respuesta. Sí. Le agradecemos su participación y su disposición para responder todo. Sí, muchas preguntas. A mí me encantan las preguntas y yo respondo todo lo que puedo, qué sé yo. Pero la verdad es que tengo un compromiso ahora, en unos minutos más que tengo que trasladarme, así que estoy muy agradecido y muy entretenido de las preguntas. Yo podría estar aquí hasta mañana respondiendo preguntas, pero el tiempo parece que nos apremia un poco. Sí, antes de finalizar, el señor Cristian Frías López, director de Recursos Humanos, quiere dirigir unas breves palabras. Muy bien, gracias, Isabel. En virtud de ahora, solamente quiero agradecer a nombre de nuestras autoridades, también a nombre de la Dirección de Recursos Humanos y también a título personal,
la claridad y su disposición para esta charla ha sido, la verdad, notable. Efectivamente, la cantidad de participantes que hemos tenido y también el número de preguntas ha sobrepasado nuestras expectativas. Así es que creo que eso es una muy buena señal de no solo el interés por la situación actual, sino que también resultado de su cercanía y la claridad con que nos ha realizado esta exposición. Así que solamente agradecer y bueno, esperamos recibirlo acá en nuestra universidad, su casa, pero ya no hablando de temas tan complejos, sino que quizás en algún momento futuro con una visita. Y agradecer a todos los participantes también por el interés, y claramente nos ha quedado muy realmente expuesto que nuestra actitud es lo que puede hacer una diferencia notable respecto al control de esta situación y en particular en un plan de retorno. Lo que nosotros hagamos responsable o irresponsablemente en nuestra universidad nos va a permitir controlar o mantener condiciones de riesgo en nuestra universidad. Así que, profesor, muchas gracias y con esto entonces damos término a esta actividad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos ustedes.